Apreciables alumnas, muy buenos días. Volviendo al tema de gestión de la producción, nuestro curso de los días domingo de la licenciatura de Administración de Empresas y Técnicos de la Universidad de Occidente, Facultad de Ciencias Administrativas, sede Tica Futura, México. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, bastante numérico, para que pues nos desestresemos un poco de las cuestiones puramente más teóricas, por así decirlo. El objetivo de la clase de hoy, vamos a continuar con el tema de pronósticos de demanda. Ya habíamos iniciado anteriormente con esa aproximación. Sin embargo, pues para tenerlo todo bajo la lupa, vamos a dar un breve repaso. Eh, También vamos a poder ver el día de hoy los métodos cualitativos, asimismo los métodos cuantitativos ya más a detalle. Eh, en ese sentido, pues estamos hablando de las familias de curvas, curvas estables y curvas de tendencias cíclicas y combinadas, que de momento no nos vamos a detener en lo que son las familias de curvas, a excepción del análisis de regresión lineal, para el cual el día de hoy también hay un laboratorio que tienen que entregar y el cual tienen que subir a Classroom. Ustedes podrán ver ahí las indicaciones que les dejé, ya, ya están disponibles a esta hora. Bien, veamos el contexto de lo que es pronósticos. Y cuando hablamos de pronóstico, en este caso a nosotros nos compete la cantidad demandada o la demanda, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar qué es cantidad demandada y qué es demanda. En primer lugar, eh, la demanda como tal pues se refiere a una relación completa entre el precio de un bien o servicio y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a cada nivel de precios, manteniéndolo todo lo demás constante. Ceteris paribus, que son unas terminologías escritas en latín, que quiere decir mientras los demás factores permanezcan constantes. Entonces, básicamente, pues una curva de demanda se refleja pues como una relación inversa entre precio y cantidad, ¿verdad? Sería precio y cantidad, una curva de demanda. La demanda pues puede aumentar o disminuir debido a factores como también el cambio de los gustos, los ingresos de los consumidores, precios de bienes relacionados, entre ellos pues los sustitutos y los complementarios, asimismo pues las expectativas de los propios consumidores. Para efectos prácticos, perdón, en clase diremos simplemente pronóstico de demanda para referirnos al pronóstico de la cantidad demandada. Cuando hablamos de pronóstico estamos hablando de cantidad demandada, no de demanda, así que es un concepto que hemos visto un poco más complejo. Entonces, para referirnos a esas cantidades las vamos a llamar Y sub T, verá que está en relación a un determinado registro en el tiempo. Um, en todo caso, pues dicho sea de paso, la demanda está relacionada con el ciclo de vida del producto, que ya lo habíamos visto al inicio. Entonces, en el contexto del análisis de la cantidad demandada o simplemente eh, pronóstico de demanda, pues muestra una tendencia a muy largo plazo de las ventas de un bien o servicio. Estamos hablando del ciclo de vida. En términos estadísticos, se pronostica para el corto, mediano y largo plazo. Y pues el largo plazo si es que se cuenta con un historial pues lo suficientemente grande, pero no a muy largo plazo, ¿verdad? Porque estos pronósticos pues deberían de gozar de mayor confiabilidad. Entre más corto sea el periodo, pues la predicción es más adecuada, pero si es muy largo el periodo pierde esa confiabilidad. Entonces recordamos con un ciclo de vida en el cual pues te podría tener eh, quizás una, una forma así. Pueden haber varias formas. Sin embargo, pues un pronóstico para este tipo de, de tendencia no son muy adecuados porque se supone que es a través de muchos años. Entonces, los pronósticos se van a ubicar en ciertas etapas del ciclo del producto, ¿sí? Entonces, uno de los principios que también tenemos que considerar es de que para poder pronosticar necesitamos un método de estimación, ¿sí? Entonces, eh, el cual pues el mejor de todos ellos es aquel que representa el menor error producto de comparar dicha proyección o predicción, que también se dice de esa manera, con los datos reales o los datos observados.
Ya una vez sean los datos observados, se comparan con la predicción y veamos cuánta es la diferencia. Em, entonces, entre todos los métodos de predicción, em, se evalúan posteriormente de acuerdo a ese error. Por otro lado, también como todos los métodos de estimación, pues estamos hablando de que se traducen en fórmulas matemáticas, ¿verdad? Y que si estas son muy complejas, entonces se pierde el principio de la parsimonia, que es en realidad lo que deberíamos de preservar. La parsimonia pues se refiere a la respuesta más sencilla. En este caso es el método más sencillo y tiende a dar mejores resultados. Entre más complejo, pues es más difícil, de hecho, tener un mejor modelo, puesto porque la inclusión de más variables dentro de un modelo nos resta eh, parsimonia a nuestro modelo. Entonces, entre menos variables incluyamos, el modelo es mucho mejor. Bien, habíamos hablado también de los pronósticos cualitativos, en los cuales pues, están basados en opiniones y juicios de expertos. Entonces son útiles precisamente cuando no hay datos históricos. Hablamos en este caso, cuando se está introduciendo el producto. No hay historial, entonces necesitamos proyectar de acuerdo al conocimiento de ciertos expertos. Habíamos mencionado que los métodos más comunes, entre ellos está el juicio ejecutivo, que son opiniones de gerentes o expertos, los meros jefes. El método Delphi, que son encuestas iterativas a expertos. O sea, se busca una respuesta a nuestras estimaciones, básicamente como lo mismo que ahora conocemos como inteligencia artificial. Vamos a refinar eso de acuerdo a ciertas opiniones de muchas personas. Y si se tratase de muchas personas, pues también está el método de investigación de mercado, donde se le consulta a los clientes potenciales. Bien, ya entrando en materia en lo que son los métodos cuantitativos, los pronósticos cuantitativos pues son basados en datos históricos. Estos pues se traducen en modelos matemáticos, los cuales nos sirven para estimar cantidades, por supuesto. Son útiles pues cuando hay datos suficientes y los patrones son identificables. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con patrones. Entonces, entre los métodos más comunes tenemos las series de tiempo. Las series de tiempo, como su nombre lo dice, está basado en el tiempo. Es una tendencia que está explicada por el vaivén a través del tiempo. Estos pronósticos son basados en patrones históricos. Dicha técnica utiliza la propia sinergia de las ventas, si hablamos de ventas o demandas, respecto al tiempo. En un entorno temporal, o sea, un periodo bien definido, las ventas suelen representar variaciones a veces cíclicas, a veces estacionales y cíclicas también, y a la vez pueden tener inclusive una tendencia general, ya sea a la alza o a la baja. Y pues hay algunas variaciones aleatorias que no son estimables, que se denomina ruido blanco. Nos vamos a detener con esto porque esto ya corresponde a un curso más especializado sobre estadística y un tipo de modelos econométricos. Asimismo, sobre las series de tiempo también están los modelos causales, que no dejan de ser modelos basados en la regresión lineal, que relacionan pues con la demanda con variables externas, por ejemplo el PIB, el clima u otros factores, que precisamente el laboratorio de hoy se trata sobre un modelo causal, el cual vamos a simular en una hoja de Excel, utilizando las funciones de Excel, por supuesto. Uh, Entre los métodos causales, el más empleado es el de regresión lineal, volviendo al tema de regresión lineal. Entonces, en este caso, al igual la, que la anterior, matemática y estadística se combinan para estimar el pronóstico de ventas en función de otra variable, un conjunto de variables. O sea, puede ser explicado a través de más de una variable explicativa. En las series de tiempo, pues la única variable explicativa y no aleatoria es el tiempo, ¿sí? Mientras que acá, en las de regresión lineal, en los que son causales, tanto la variable de ventas, unidades vendidas o monto de ventas, podemos estar hablando de dinero, como la variable explicativa que se utilice, tienen en su información un componente aleatorio, lo que no sucede con el tiempo, ¿de acuerdo? El componente aleatorio, cuando ves en relación al tiempo, es la variable misma, la variable cantidad que estamos tratando de pronosticar. Entonces, ya que la cantidad demandada está en función de dos o más variables y al menos una de ellas es diferente del tiempo, la forma matricial, esperemos algún día poder ver de esto, se escribe así, ¿verdad? Donde dijimos que estas son las cantidades y x es el vector, ¿verdad? De las variables que explican esa cantidad demandada. Como les dije, con esto no nos vamos a detener porque básicamente es un tema que vamos a poder resolver en Excel. No necesitamos saber mucho más de esto.
nada más que este es un vector en el cual pueden haber varias variables que traten de explicar esa cantidad y pues están identificadas con un índice de fila, el número de registro y el número de columna, que sería el número de variable incluida. Por otro lado, también existen en el tiempo pues algún tipo de representación. Ahorita vamos a hablar en este caso de las curvas estables. Y nos referimos curvas estables, dice, porque su nombre lo dice, dichas curvas representan una estabilidad evidente de los datos respecto al tiempo. No hay variaciones realmente muy notorias, ni cíclicas, ni tendencias. Es decir, no vamos a ver una ascendente, tampoco una descendente, ni un patrón, quizás así. Eso no lo vamos a ver aquí con las estables, ¿sí? Básicamente se dan cuenta, dice estable porque las cantidades, estamos hablando cada ángulo que está acá es una cantidad y fluctúa respecto a una media, ¿sí? Se dan cuenta, no varía con el tiempo, no asciende, entonces por eso se dice estable, ¿sí? Pero en cambio las curvas ascendentes, ¿sí? Sí tienen una tendencia a crecer respecto a una media. Entonces, teniendo ese tipo de tendencias, pueden haber varios tipos de relaciones que se puedan expresar. Por ejemplo, la más habitual, y es lo que vamos a ver el día de hoy, es la lineal, en la cual esa cantidad está en función del tiempo y un intercepto, que es donde cruza nuestra línea aquí en el eje de la Y. También puede, esto lo vamos a representar así, ¿verdad? Una línea ascendente, una línea descendente. En cambio, en la cuadrática, obviamente estamos hablando de una ecuación de segundo grado, donde puede crecer. Es una parábola, ¿verdad? La logarítmica, que es básicamente una función que empieza en cero, ¿verdad? Tendría esta forma. La recíproca, una relación eh, cóncava. Y la exponencial, ¿verdad? Que es una creciente bastante pronunciada, más que la cuadrática. Por otro lado, también tenemos las cíclicas, como lo habíamos visto. Quizás, aunque esté, digamos, alrededor de una media, se dice que es cíclica porque sí hay patrones que se repiten en ciertas partes del año o de un periodo de evaluación. Por ejemplo, vemos aquí que se repite este periodo, este pico acá, se vuelve a repetir acá, ¿sí? Y también este se vuelve a repetir acá y otra vez acá, así como el primer pico se repite acá. Entonces, al tener ese tipo de patrones, podemos decir que hay una curva cíclica. Entonces, esos patrones tenemos que identificarlos antes de pretender hacer pronósticos. Pero a la vez, pues también podría tener ese patrón cíclico, pero ir creciendo con el tiempo. Y es realmente comprensible que muchas empresas tengan eso, tengan sus temporadas altas y bajas, pero cada año la temporada alta es mayor que la temporada alta del año anterior y así mismo todas las demás, incluyendo las temporadas de valle, ¿verdad? Se dice valle porque es la parte más profunda de las ventas. Y se dan cuenta cada vez está más para arriba, ¿sí? Entonces se dice combinada porque tiene ciclo, pero a la vez tiene tendencia. Muy bien. Dentro de ese análisis primario y secundario para estos métodos cuantitativos vamos a diferenciar estos dos momentos. Entonces el primero decimos que el análisis primario necesitamos primero recopilar esos datos históricos, ¿sí? Tenemos obtener esos datos de demanda, esa pasada, ¿verdad? Por ejemplo, ventas mensuales, anuales, inclusive diarias, y a veces podemos incluso tener ventas representadas por minuto, por segundo, inclusive. Uh, Dijimos que tenemos que identificar esos patrones. Si hay ciertos patrones cíclicos, hay alguna tendencia, hay que analizarlo. También tenemos que detectar algún tipo de datos atípicos o outliers. Estos datos pues son de alguna manera suceden sí, muy habitualmente en la información de empresas, ya que suceden a veces eventos en los cuales las ventas son muy altas y suceden muy poco a menudo o muy bajas también muy poco a menudo. Entonces esa detección de esos patrones, de esos datos atípicos, los tenemos que considerar, ya sea porque tomemos la decisión de suavizar ese dato o eliminarlo para que no nos influya dentro de nuestra proyección, porque ese dato nos puede causar cierto sesgo a la hora de hacer un pronóstico. Asimismo, pues limpiar los datos, con esto me refiero, tanto de que por ejemplo hay datos quizás que hayan ausentes, tenemos que recuperarlos si son precisos,
o si son la ausencia total de datos que simplemente no van a estar, podemos tomar la decisión de hacer un promedio simple móvil de ese dato no está ausente. Luego vamos a ver cada uno de estos componentes para tener la claridad que es lo que hay que hacer. Hasta ahí llegamos con el análisis primario. En análisis secundario, ya que tenemos identificado todo esto, ahora sí vamos a escoger cuál es el método más adecuado según los datos. Está la identificación de esos patrones que vimos. Una vez seleccionado el modelo, pues obviamente se corre, pero también se calibra, es decir, se ajustan ciertos parámetros. No solo de correrlo ya estamos felices, no, tenemos que a veces calibrar los parámetros e incluso hacer una especificación más precisa de algún modelo. Y luego pues tenemos que validar ese pronóstico, pues se compara con los datos reales para ver cuál es el error que nos pudo haber dado. Eh, y pues es muy habitual también que el modelo que escojamos, que ya esté validado, pues tenga que actualizarse con el tiempo, pues ya que los nuevos datos pues también pueden mejorar esa precisión. Los modelos de unos datos que sean pues muy pocos no se adaptan, por ejemplo, para modelos que ya tienen un gran historial y al viceversa, ¿verdad? Un modelo de largo plazo no puede ser útil para modelos con poca información. Eh, bueno, en el caso del análisis secundario, como dijimos, pues también tenemos que evaluar ese error. Eh, pero antes de entrar en materia del error, en lo que respecta a las familias estables, vamos a describirlo primero, lo que son los métodos para poder hacer un pronóstico. En el caso de esas familias estables, uno de ellos, el más sencillo de todo, es utilizar el dato del último periodo, o en sus siglas UP, ¿verdad? Está en español todo. Pues este valor se suma como el próximo el periodo y repetirá el último periodo registrado. Entonces aquí me está diciendo en la anotación de serie de tiempo, este pronóstico, se dan cuenta este como gorrito que tiene acá, eso quiere decir que es un valor pronosticado. Y T más 1 quiere decir el siguiente periodo, ¿sí? Está en función o es igual que el último valor real, no tiene ese gorrito porque es un valor real, del último periodo, que es el último periodo T, ¿sí? Que ya está terminado, como dice acá. Entonces, Y gorro, se dice técnicamente Y gorro sub T más 1, que es el pronóstico para el siguiente periodo. T más 1, digamos que es el siguiente periodo de tiempo. Y Y sub T es la demanda real del último periodo. Ahí no hay pero, o sea, estamos diciendo de que el valor de mis ventas van a ser igual al mes que ya concluyó, si se tratara de hablar de meses. Por otro lado, siempre dentro de las familias estables también podemos utilizar el método de media móvil simple, ¿verdad? O en sus siglas MMS. No tiene relación con ninguna pandilla esto, ¿verdad? Sino simplemente está diciendo que es una media móvil y que es pues muy sencillo utilizarlo y útil cuando la demanda pues no tiene tendencias estacionales o estacionalidades fuertes. Entonces cuando sepamos que no hay una tendencia y no hay una fuerte estacionalidad, quiere decir que yo no puedo sumar algunos meses que se mezclan, o sea, no puedo sumar por ejemplo enero con diciembre para calcular otro mes porque estoy utilizando bajo el supuesto que exista esa estacionalidad, no los puedo mezclar, entonces en ese sentido no. Pero si no existiera eso, sí los puedo mezclar. Y mezclar con este caso quiere decir hacer un promedio de un periodo de meses. Pues sin embargo, pues este no suele ser muy preciso en casos donde la demanda fluctúa mucho, o sea, ya sea que hayan outliers o existen esos patrones estacionales, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Es muy fácil. Entonces, venimos y escogemos un periodo de evaluación. Aquí en este caso, digamos, el periodo de evaluación son n meses, ¿sí? O n días o n años, como lo que estemos estimando. Entonces, ese siguiente valor estimado, en el caso de media móvil simple, se dice que es el promedio, aquí básicamente es un promedio, de los últimos valores desde t hasta t menos n meses, podemos decir 5, o sea, sería desde el último mes hasta el quinto mes más antiguo, lo sumamos todos y eso lo dimos dentro de n, entonces es un promedio. A eso le decimos media móvil simple y nos vamos corriendo de aquí en adelante con esos datos, ¿de acuerdo? Otro método para las familias estables también está la media móvil ponderada. A esta pues básicamente le decimos que es media móvil, sí, porque estamos haciendo un promedio, pero ya no evaluamos todos bajo el mismo peso, sino le asignamos un peso a cada mes. Es decir,
le podemos asignar más importancia hacia lo más reciente, y a lo más antiguo pues le ponemos un peso pues con más pequeño. Entonces ese peso lo identificamos aquí con W sub I. ¿Y por qué W? Porque weight, ¿verdad? Que está la inicial de la palabra en inglés de peso, weight. En este sentido, pues se le asigna mayor importancia a los periodos más recientes, como dijimos aquí. Entonces, periodo más reciente sería Y sub T, que sería el que acaba de pasar. De ahí el siguiente más reciente o menos reciente sería, en el siguiente importancia sería el periodo T menos 1, ¿verdad? Si fuera hablando de meses, sería el mes anterior el antepasado, ¿verdad? Y el peso correspondiente para ese mes sería W sub 2. Y nos vamos con cada periodo hasta llegar al periodo T sub T menos N, ¿verdad? Que estamos hablando que este es el número de meses que vamos a agarrar, y este es el peso relativo para ese mes. Y cuando decimos peso relativo, veamos acá abajo, porque eso ya lo hemos entendido nosotros, no va a cambiar, que la sumatoria de cada uno de estos pesos pues me va a dar 1, ¿verdad? No nos puede dar otra cantidad. Es decir, que W1 más W2 hasta WN, si sumamos todos esos pesos nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un porcentaje, cada uno es un porcentaje, ¿verdad? Entonces al más reciente ese porcentaje es mayor, este va a ser un poquito menor, y este puede ser cualquiera menos 0, ¿verdad? Ok. Y por otro lado también existe un suavizamiento exponencial simple. Este método pues asigna un peso exponencialmente decreciente a los valores históricos. Se parece mucho al anterior, solo que básicamente estamos castigando en pares el pronóstico con el periodo anterior con el pronóstico del periodo anterior que ya teníamos. Por eso vemos acá de nuevo esta Y gorro sub T, que es el pronóstico del mes anterior. Entonces, después vamos a ver ejercicios con esto. Ahorita pues quisiera que nos quedáramos con la versión de que ese pronóstico del mes siguiente es igual a un peso alfa, que es un peso exponencial que multiplica el dato real del mes anterior más la diferencia entre 1 menos ese exponente, que también en este caso alfa va a estar entre 0 y 1, que va a multiplicar al pronóstico del mes anterior. O sea, tenemos que traer esa serie como con doble interacción. Entonces decimos que si se elige un valor de alfa grande, pues entonces el pronóstico va a responder más a los cambios recientes, se les va a dar más peso a los cambios recientes. Pero si decimos que alfa es un número pequeño, perdón, el pronóstico pues será menos sensible a las fluctuaciones recientes, más que todas las fluctuaciones más antiguas. Y por último, hablando sobre el error, decimos que el error absoluto medio o MAE es el promedio, ¿sí?, de todos los errores. No tanto queremos ver como es un error de cálculo, sino es el error de la estimación que tenemos en determinado mes con su valor real. O sea, hacemos la diferencia con todo eso, lo sumamos en valores absolutos y sacamos un promedio. Entonces por eso a eso le llamamos error absoluto medio. Otra forma también de calcular esa precisión es con el error cuadrático medio. Hacemos la misma resta, solo que en este caso lo elevamos al cuadrado, y luego también pues hacemos un promedio. En términos estadísticos esto es la varianza, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a identificar de esta manera, como decir, quitándonos el efecto de los signos negativos, por eso es que lo elevamos al cuadrado. Y por último, una forma también de calcularlo sería el error porcentual absoluto medio, el MAPE, que es el promedio de las cantidades porcentuales de el valor calculado por dividido el valor real, ¿verdad? Aquí tendría que haber sido también Y sub I, ¿verdad?, para decir este es el porcentaje respecto al valor que realmente se había observado, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál escojamos, nos tenemos que casar con uno de ellos. Así tenemos que comparar todos los métodos que hacemos, y el que nos salga menor de cada uno de ellos, si agarramos y cuando digo de los métodos que agarramos, es suavizamiento exponencial, media móvil ponderada, media móvil simple o el último periodo.
Al hacer cada uno de estos ejercicios, le calculamos ya sea, por ejemplo, ¿sí? A cada uno de ellos, y el menor que nos salga, ese es el método que tenemos que escoger para seguir haciendo estimaciones. Um, por otro lado, pues tenemos también la regresión lineal, que eso es algo que vamos el día de hoy, en la cual pues decimos que esa variable y es la dependiente. En este caso estamos diciendo que estamos tratando de interpretar las cantidades a futuro, ¿sí? Y esta variable pues se busca predecir o explicar en función de otras variables. ¿Entre qué variables? Las independientes, las que estén identificadas como X. Y pues esta sería la variable que se utiliza para predecir la variable dependiente. Por ejemplo, el precio del producto va a poder explicarnos las cantidades de las ventas o la publicidad invertida en determinado producto, cómo se explican las ventas. Entonces, variables independientes podrían ser estas, pero la variable dependiente siempre va a ser la demanda o las ventas del producto, que es básicamente lo mismo. Dentro de la relación de una regresión lineal, pues vamos a tener también coeficientes, beta sub 0 y beta sub 1. Beta sub 0 es el intercepto, es decir, si se tratase de una línea recta, beta sub 0 es básicamente esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Y beta sub 1 es básicamente la pendiente, ¿verdad? Esa relación entre el incremento de las cantidades y, por ejemplo, podría ser precio, ¿sí? Ese sería beta sub 1, ahorita lo vamos a calcular en Excel. Y luego pues la relación ya expresada en una función de matemática, decíamos que esa cantidad es igual a beta sub 1 más, beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por X más un error. Ese error residual es la diferencia entre el valor calculado y el valor observado, ¿sí? Este es el error. Por otro lado, otro coeficiente que también nos ayuda a decir este modelo pues, trata de explicar, tiene buena bondad de ajuste, es el coeficiente de determinación o R al cuadrado. Entonces también la proporción de la varianza en X que es explicada por, perdón, la varianza de Y que es explicada por X. Y esta pues va a estar en un rango entre 0 a 1. Y 1 pues es un ajuste perfecto que pues raramente lo vamos a obtener. Es más, no lo vamos a obtener nunca, y 0 pues podría también darse, pero básicamente va a estar fluctuando entre 0 y 1 ese valor de R al cuadrado. Entonces entre varios modelos también podemos decidir que el que tenga mayor R cuadrado, ese es el mejor modelo cuando hacemos ejercicios de solo regresión lineal. Bueno, siempre también pues vamos a recolectar los datos históricos, vamos a hacer gráficos de dispersión. Estamos hablando de los puntitos, ¿verdad? Este es un gráfico de dispersión, por ejemplo, ¿sí? Y el modelo de regresión lineal básicamente lo que trata es pasar en medio de esos puntos. Entonces, cuando calculamos la regresión lineal es esta línea que tenemos acá. Vamos a evaluar el modelo. En nuestro caso, pues hay muchos criterios para poderlos evaluar, pero en nuestro caso, pues nos vamos a recurrir a evaluar el R cuadrado. Y por último, pues vamos a hacer un pronóstico utilizando esa ecuación de regresión para poder predecir valores futuros de Y. Bien, de esa manera concluyo esta parte del video. Ahora voy a proceder a practicar un ejercicio en Excel para hacer un pronóstico. Muy bien, por acá tenemos un ejemplo en el cual estamos relacionando la demanda de determinado producto respecto al precio. Entonces, parte del análisis primario, lo que tenemos que proceder en primer término es hacer una gráfica de dichos variables, dichos componentes. Procedemos en el menú de insertar, probamos en gráficos y podemos utilizar el ploteo de puntos. Como podemos apreciar, es una curva típica de demanda en la cual hay una relación negativa respecto a la demanda conforme al precio, es decir, a mayor precio, menor demanda. Por eso tenemos una curva con pendiente negativa.
De esa manera nosotros podemos esperar que la pendiente de nuestra regresión tiene que ser un número negativo. Ok, vamos a proceder entonces a emplear la función de regresión lineal en Excel. Para eso habíamos pedido que en el menú de datos tenemos que tener habilitada la opción de análisis de datos, y a su vez dentro de esa opción tenemos que tener instalado la opción de regresión. Le damos a aceptar, marcamos el rango de Y con todo y encabezado, marcamos el rango de X con todo y encabezado. Como lo hicimos de esta manera, incluyendo el encabezado, ponemos clic en rótulos. Dejamos un nivel de confianza para que nos dé un error máximo de 5%. Vamos a poner el nombre de la hoja como regresión. Vamos a marcar los residuales, que nos dé los residuos, también el gráfico los residuos y la curva de regresión ajustada. Únicamente eso, esto ya nos sirve. Luego le damos a aceptar y ya tenemos calculado nuestro modelo de regresión. Vamos a observar la siguiente información. Tenemos un R2 de 0.9690, está muy cercano a 1, quiere decir que nuestro modelo tiene buena capacidad de ajuste hacia los datos. Lo vamos a marcar de esta manera. Como no estamos haciendo un modelo de regresión múltiple, básicamente estos dos vienen siendo lo mismo. R2 ajustado y coeficiente R2 es exactamente lo mismo. Igual pues dijimos que nos íbamos a remitir a este únicamente. Luego veamos en el análisis de varianza. Aquí tenemos un elemento muy importante, esto de acá, que es el valor crítico de F, o esto es decir, un p-valor del estadístico F. Cuando tengo un número 3.40 exponente a la menos 11, quiere decir que es un número muy pequeño, ¿sí? De esa manera podemos decir que el modelo en su conjunto es significativo, viéndolo desde el análisis de varianza. Por otro lado, también muy importante es estas dos cantidades. Dice intercepción. Entonces vamos a anotar por acá, nomás para que no se nos olvide. Intercepción es lo mismo que beta sub 0, lo vamos a poner así. Entonces el valor que nos está dando es 150, quiere decir que la gráfica va a cortar el eje de la Y en 150.7 aproximadamente. Por otro lado vemos el precio. No es que sea exactamente la variable del precio, sino es el coeficiente que está justo a la derecha del precio. ¿Qué es ese coeficiente? Es lo mismo que beta sub 1, ¿sí? Entonces al final podemos escribir la ecuación de esta manera. Y, que es esa cantidad de precio, ¿sí? Y le vamos a poner este gorrito que es en la calculada, es igual a 150.7, lo vamos a redondear, menos 5.03, está redondeado, de x sub t. Ese es nuestro valor calculado. Entonces esto es lo que nos permite hacer una proyección con esta ecuación. Abajo pues Excel nos permite revelarnos también los residuos de esos valores pronosticados utilizando esta función que acabamos de definir, y se compara esta función con los valores observados que están en la primera hoja. Al hacer la diferencia entre uno y el otro, esta es la diferencia entre los residuos, y si se dan cuenta, la sumatoria de estos residuos me da 0.
¿Por qué? Porque quiere decir que estos valores que están acá van a corresponder a una línea recta. Y estos residuos pues son las variaciones de esa media, que es esa línea recta, respecto a los valores observados. Muy bien, ahora ya tenemos esta ecuación, la podemos llevar a nuestro ejemplo para hacer nuestras proyecciones. Vamos a hacer de cuenta que los siguientes valores, vamos a suponer por ejemplo un precio superior, pongámoslo hasta 28. También podemos poner un precio menor a 10, pongámosle un precio de 7. Entonces dijimos que la regresión tiene un valor de 150.7. Lo vamos a escribir acá también. Y calculado es igual a 150.7 menos 5. Se me olvida el número. 0,3. Del valor de X observado. Esta ecuación como está ahí la tenemos que sustituir acá. Entonces decimos 150.7 menos 5.03 que multiplica que al valor observado de X. En este caso decimos por, disculpas, 150.7 menos 5.03 por el valor que tenemos acá. Nos da un valor redondeado de 9.9 aproximadamente, como son unidades completas de 10, ¿sí? Luego tenemos este valor, un precio de 7. Nuestra demanda sería de 115. Entonces tiene sentido, puesto que a mayor precio la cantidad es menor, a menor precio la cantidad es mayor. En este caso, por supuesto, no todos los modelos van a tener que ver con el precio, otros tienen que ver con otros factores. En ese sentido, tenemos que tener la claridad de qué es lo que vamos a pronosticar. Obviamente, estamos hablando de pronosticar demanda, pronosticar unidades. Entonces, en otros va a ser un ejercicio en el cual el coeficiente puede ser positivo, porque la relación obviamente tiene que ser positiva. Entonces, de esta forma podemos concluir que la función de demanda para la relación entre precio y demanda es y calculado es igual a 150.7, que es el intercepto, menos 5.03 de la X calculado. Con este ejercicio tienen toda la información y todos los conocimientos que necesitan para hacer el ejercicio del laboratorio para el día de hoy. Les agradezco por su atención y estoy a la espera de sus laboratorios.